Cualquiera que haya caminado por el centro histórico de Chihuahua conoce la esquina de la calle Victoria y la Ocampo. Allí, tras un cristal que parece contener el tiempo, se encuentra La Popular. Es una tienda de novias que no ha cambiado su fachada desde 1930, pero el verdadero imán no son los vestidos de seda, sino ella, Pascualita. La gente pasa y se detiene, fascinada por un maniquí que roza lo imposible. Dicen que es cera traída de Francia, pero quienes hemos estado cerca sabemos que la cera no tiene huellas dactilares, ni pequeñas varices en las piernas, ni ese brillo húmedo en las pupilas que parece seguirte. La leyenda local cuenta que es el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña original, fallecida el día de su boda. Yo no creía en cuentos de camino, hasta que acepté el puesto de vigilante nocturno hace 3 años. Lo que descubrí es que la cera es solo una máscara para algo mucho más antiguo y hambriento. Mi primera noche empezó con una advertencia del dueño que entonces me pareció una excentricidad de viejo: no le quites la vista, pero bajo ninguna circunstancia la toques ni intentes cambiarle el vestido tú solo. Me entregó una linterna pesada y una radio que solo emitía estática. Al principio, el silencio de la tienda era absoluto, solo roto por el crujir de la madera vieja. Me senté frente a la vitrina principal para cenar, tratando de ignorar la presencia de Pascualita. Pero era imposible. Sentía una pesadez en el aire, como si el oxígeno se volviera espeso y metálico alrededor del aparador. Al encender mi linterna para revisar los candados, el haz de luz golpeó su rostro. Juro por lo más sagrado que sus pupilas de cristal, que deberían estar fijas hacia la calle, estaban inclinadas hacia abajo, mirándome directamente a los ojos, con una intensidad que ninguna pieza de plástico podría imitar. Pasaron las horas y la paranoia empezó a jugar con mi mente, o eso quería creer. A eso de las 2 de la mañana, noté algo que no estaba ahí al iniciar mi turno. En el inmaculado vestido de encaje blanco que lucía el maniquí, comenzó a aparecer una mancha. Era pequeña al principio, justo a la altura del esternón, pero se extendía con una lentitud biológica. No era aceite de las máquinas, ni humedad del techo. Era un fluido espeso, oscuro, casi negro, que empapaba la seda. Me acerqué al cristal, rompiendo la regla de la distancia, y el olor me golpeó con la fuerza de una masa. Era el aroma inconfundible del hierro rancio y la carne que lleva demasiado tiempo expuesta al aire. No era una mancha de suciedad, era como si algo debajo de esa piel de cera estuviera supurando, una herida vieja que se negaba a cerrar después de casi 100 años. El miedo real no es un grito, es un frío que te sube por la columna y te paraliza. A las 3 de la mañana, el sonido comenzó. No venía de la calle, sino del interior del aparador. Era un rascado rítmico, como uñas largas tallando la madera desde adentro. Me quedé inmóvil, con la linterna apagada para no ser visto, aunque sabía que era inútil. De pronto, un crujido seco, como el de una rama rompiéndose en invierno, resonó en toda la tienda. Era el sonido de articulaciones de cera y hueso moviéndose después de décadas de inmovilidad. Miré hacia el pedestal y el corazón se me detuvo. El vestido estaba allí, caído, manteniendo la forma de un cuerpo que ya no estaba dentro. Pascualita se había bajado de su exhibidor. El rastro de esa sustancia oscura marcaba el camino desde la vitrina hacia la oscuridad de los pasillos traseros, donde los vestidos de novia colgaban como espectros blancos. Cada paso que daba hacia la parte trasera de La Popular se sentía como caminar hacia mi propia tumba. La radio en mi cinturón empezó a emitir un zumbido agudo, y entre la estática, creí escuchar una voz de mujer tarareando una marcha nupcial deformada, lenta y desafinada. Llegué a la puerta del sótano, una estructura de madera pesada que debería haber estado cerrada con llave, pero estaba entornada. Un aire gélido, con olor a polvo y formol, subía desde las profundidades.
Bajé las escaleras centímetro a centímetro, con el haz de mi linterna temblando tanto como mis manos. En el suelo del sótano, vi algo que me hizo querer arrancarme los ojos, trozos de cera amarillenta desprendidos, como escamas de una serpiente que muda de piel, y en medio de la habitación, una figura que no encajaba con la belleza que los turistas admiran de día. En el rincón más alejado, bajo una bombilla que parpadeaba con una luz amarillenta, estaba ella. Ya no era la novia perfecta de Chihuahua. Sin el vestido y sin las capas de maquillaje, el ente era una figura esquelética, de una palidez irreal, con extremidades que parecían demasiado largas para su torso. Su piel no era cera, era un pergamino amarillento que se tensaba sobre huesos prominentes. Lo más aterrador era su rostro, la mandíbula estaba desencajada, colgando por un hilo de tendón seco que se balanceaba con cada movimiento. No tenía ojos, solo dos cuencas profundas llenas de una oscuridad absoluta que parecía absorber la luz de mi linterna. Emitía un silbido constante, un sonido de aire escapando de unos pulmones que debían estar llenos de polvo y telarañas. No era un maniquí, era un cadáver que el odio o una maldición mantenían en un estado de vigilia perpetua. Cuando el haz de mi linterna la iluminó plenamente, el ente reaccionó. No se movió como un ser vivo, sino con espasmos violentos, como si sus músculos secos estuvieran siendo tirados por hilos invisibles. Sus articulaciones emitían un estruendo metálico y seco, un clac constante que llenaba el sótano. Empezó a caminar hacia mí, ladeando la cabeza en ángulos imposibles. Cada vez que daba un paso, pedazos de su piel seca caían al suelo, revelando una estructura negra y fibrosa debajo. Yo intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada por el terror. El olor a muerte era tan fuerte que empecé a tener náuseas. Ella extendió una mano, con esos dedos largos y detallados que la gente tanto admira, y pude ver que debajo de las uñas de porcelana había tierra fresca y restos de tela de un ataúd. Retrocedí hasta chocar con una fila de estantes viejos, derribando cajas de terciopelo y encaje. El ente se detuvo a solo 1 metro de mí. En ese momento, el silencio fue total. Pude ver de cerca las grietas en su cuello y cómo el fluido oscuro brotaba de sus poros como si fuera sudor. Ella abrió lo que quedaba de su boca y un susurro gélido llenó mi cabeza, no mis oídos, sino mi mente. Ayúdame a sentir el calor, el frío de la tierra nunca se va. Sentí sus dedos gélidos rozar mi cuello. La sensación no era de piel, sino de algo mineral, duro y abrasadoramente frío. En ese instante, comprendí que Pascualita no era una prisionera del cristal, sino que el cristal era nuestra única protección contra lo que ella necesitaba para seguir manteniendo su apariencia de belleza durante el día. No recuerdo cómo escapé de ese sótano. Mis recuerdos se vuelven borrosos, una mezcla de gritos mudos y el sonido de mis botas golpeando el pavimento de la calle Victoria. Desperté cuando los primeros rayos del sol golpeaban la fachada de la catedral en la plaza de armas. Tenía la ropa desgarrada y un frío que me calaba hasta los huesos. Al mirarme en el reflejo de una ventana, vi las marcas en mi cuello, 4 dedos largos y delgados, grabados en mi piel como si hubieran sido marcados con hielo seco. La gente pasaba a mi lado, ignorando al hombre desaliñado que temblaba en la banca, sin saber que a unos pocos metros, en la esquina de La Popular, el dueño ya estaba colocando de nuevo el vestido de encaje sobre el maniquí que acababa de regresar a su pedestal. Regresé a la tienda solo para cobrar mi último día y renunciar. El dueño no me pidió explicaciones. Solo me miró las marcas del cuello con una mezcla de lástima y resignación. Mientras contaba los billetes con sus manos temblorosas, me dijo en voz baja, «Ella no es mala, muchacho. Solo que estar muerta cansa, y la mirada de los vivos es lo único que le da fuerzas para no desmoronarse». Me fui de Chihuahua ese mismo día, pero la pesadilla no terminó ahí.
A veces, en el silencio de mi nueva casa, escucho un crujido de cera en la habitación de al lado. Porque la leyenda dice que una vez que Pascualita te marca, te conviertes en parte de su historia. Ahora comprendo que el cristal no era para protegerla a ella, sino para mantenernos a salvo a nosotros de su eterno y gélido abrazo que busca desesperadamente un poco de vida. Así que, si alguna vez pasan por la calle Victoria de noche y ven que el maniquí le sonríe o que su mirada parece más viva de lo normal, no se queden mirando. Corran, porque ella solo está buscando un nuevo vigilante que le preste un poco de su calor.